Buenas tardes, mi nombre es Nayibe Carolina Medina Cruz, pertenezco a la Facultad de Derecho de sexto semestre de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. El título que le designé a mi investigación hace referencia a la modificación y cambios en los contratos de arriendo en la ciudad de Tunja a partir de la pandemia sanitaria COVID-19 surgida el 6 de marzo del 2020 en Colombia. El problema jurídico a desarrollar en esta investigación hace referencia a cuáles fueron las modificaciones y cambios que se derivaron en los contratos de arrendamiento en la ciudad de Tunja, esto debido a la crisis sanitaria COVID-19 y que persiste hasta el día de hoy. En este proyecto de investigación realicé diferentes hipótesis. Una de ellas es que mientras el arrendador espera seguir recibiendo diferentes cánones de arrendamiento, el arrendatario puede pensar en buscar la terminación del contrato o que se le disminuyan estos cánones de arrendamiento pues debido a la emergencia sanitaria COVID-19. Otra de las hipótesis que tenemos en este proyecto de investigación es que el arrendador, frente a un posible incumplimiento del arrendatario, sea de vivienda urbana o para establecimiento de comercio, este podría aplicar las pólizas o cláusulas que están a su favor frente al arrendatario. Asimismo, el arrendador podría encontrar dificultades prácticas y teóricas para que se le restituya el bien inmueble, ya sea de vivienda urbana o de local. El motivo por el cual realicé esta investigación es porque nos permite conocer los diferentes cambios que se dieron en los contratos de arriendo, tanto de vivienda urbana como de establecimiento de comercio. Asimismo, otro motivo por el cual se realizó esta investigación es porque se permitirá conocer además las diferentes ventajas y desventajas, tanto para la parte arrendataria como el arrendador, y las diferentes problemáticas que se dieron derivado de estos cambios en el contrato de arriendo por la emergencia sanitaria COVID-19. El objetivo principal de esta investigación a desarrollar es identificar los diferentes cambios que se dieron en los contratos de arrendamiento en la ciudad de Tunja, derivado o emanado de la crisis sanitaria COVID-19. Para alcanzar este objetivo principal se desarrollaron diferentes objetivos específicos, entre ellos encontramos que es indicar las principales alteraciones que se dieron en los contratos de arriendo, pues debido a las modificaciones que se hicieron a estos, tanto de vivienda urbana como establecimientos de comercio. El segundo es indicar las diferentes normas, decretos o actuaciones emitidas por el gobierno que respaldan estos cambios en los contratos de arrendamiento tanto de vivienda urbana como de establecimiento de comercio. El tercero hace referencia a enunciar las diferentes ventajas y desventajas que atraviesa tanto el arrendador como arrendatario debido a estos cambios que se dieron a los contratos de arriendo en la ciudad de Tunja. Finalmente, otro de los objetivos a desarrollar en esta investigación es hacerle una encuesta tanto a arrendadores como a arrendatarios en la ciudad de Tunja, en la cual se demostrará cómo les afectó esta crisis sanitaria en los contratos de arriendo, tanto económicamente como personalmente a las partes contratantes. La metodología que se utilizará en este proyecto de investigación será de dos formas, cualitativa como cuantitativa. Pues en principio conlleva un análisis de los diferentes decretos, normas, actuaciones que respaldan estos contratos de arriendo frente a las diferentes partes de este contrato, buscando las diferentes ventajas y desventajas que atraviesa tanto arrendador como arrendatario frente a establecimientos de comercio o de vivienda urbana. Posteriormente se realizará la metodología cuantitativa, pues se hará una encuesta tanto a arrendadores como a arrendatarios, en la que se mostrará cómo les afectó tanto personalmente y económicamente esta crisis sanitaria y además frente a los contratos de arriendo o las modificaciones que se dieron en esos contratos de arriendo. Asimismo, en este proyecto de investigación, en diferentes partes del mundo, en América Latina como en Colombia, Brasil, Chile, México, se abrió la posibilidad de que las partes pudieran alegar en este contrato de arrendamiento la frustración del contrato debido a la pandemia por el COVID-19. Asimismo, en estos diferentes países de América Latina se ha desarrollado que la expansión del COVID-19 es un caso que encierra la figura del caso fortuito, en la que las partes del contrato no están obligadas a cumplir dichas obligaciones que se establecen en él. El arriendo de forma general se ve como la relación contractual que se da de forma bilateral en el cual dos o más personas por autonomía de la voluntad, una parte denominada arrendador cede el uso y el goce de un bien inmueble a cambio de un tiempo estipulado en el cual la otra parte denominada arrendatario está obligada a dar una contraprestación
que es el canon de arrendamiento por ese plazo o tiempo determinado. De otro lado, la doctrina establece que aplicar la frustración en el contrato de arriendo, sea de vivienda urbana o para establecimiento de comercio, se debe aplicar de forma excepcional durante la emergencia sanitaria COVID-19, pues esto generaría una inestabilidad tanto en los contratos o en las prestaciones contractuales. De otra parte, al aplicar la teoría de la imprevisión en los contratos de arriendo por la emergencia sanitaria COVID-19, sea para vivienda urbana o establecimientos de comercio, se debe entender en cuanto a que las partes no conocían o se generó de manera imprevista esta pandemia, en la cual no dependía de la voluntad de las partes. De igual manera, en este proyecto de investigación, teniendo en cuenta la Constitución Política, que en su artículo 1 establece que Colombia es un Estado social de derecho basada en el respeto, la dignidad humana, el derecho al trabajo, con prevalencia del interés general. Esto está relacionado con los contratos de arriendo, pues debido a que muchos contratos de arriendo, sea de vivienda urbana o de establecimiento de comercio, por medio del cual las personas ejercen diferentes actividades y que se benefician de ello por medio de su trabajo. En el artículo 51 de la Constitución Política se establece el derecho a la vivienda digna. Esto relacionado pues con el contrato de arriendo de vivienda urbana, en el que no solo el Estado está obligado a proteger este derecho, sino también las diferentes personas y la sociedad en general. El contrato de arriendo de vivienda urbana es regulado por la Ley 820 del 2003, en el que define lo que es el contrato de arrendamiento, como también el contrato de establecimiento de comercio establecido en el Código Comercio, también dando definiciones como qué es un establecimiento de comercio y diferentes normas que regulan este contrato. El aporte académico que se realizó en esta investigación tiene que ver con la ciudad de Tunja, puesto que al ser una ciudad estudiantil, muchas personas, tanto estudiantes como trabajadores, deciden de diferentes pueblos, regiones, departamentos o incluso ciudades venir a desarrollar sus actividades tanto estudiantiles como de trabajo o de comercio, en la cual se les hace obligatorio tomar en arriendo, sea para vivienda urbana o para establecimiento de comercio. Esto implicó que durante la emergencia sanitaria, muchas de estas personas, para evitar los desalojos, hicieran acuerdos con el arrendador, en el cual no resultaría afectado ni arrendador ni arrendatario por dejar de percibir los diferentes cánones de arrendamiento o por la restitución del bien inmueble que se debía hacer durante el contrato que se estableció por las partes. Otro punto importante que se debe tener en cuenta en esta investigación es que al permitirle a los contratantes del arriendo, sea de vivienda urbana o de establecimientos de comercio, el permitirles dialogar las obligaciones de estos contratos de arrendamiento durante la emergencia sanitaria, evita que haya una masiva terminación de dichos contratos, puesto que en la emergencia sanitaria, como ya sabemos, al no haber trabajo o al impedir trabajar o comercializar, esto genera la imposibilidad de percibir ingresos para pagar dichos cánones de arrendamiento. Para concluir en esta investigación, es importante tener en cuenta que durante la declaratoria de emergencia sanitaria COVID-19, temporalmente se suspendió los desalojos de dichos contratos con destinación habitacional o de comercio. Asimismo, se debe tener en cuenta que en estos contratos de arriendo no pueden ser desalojados por las autoridades policivas, pues precisamente por dicha suspensión que se dio temporalmente en la emergencia sanitaria. Como también se habló de las diferentes prórrogas, reajustes a estos contratos de arrendamiento, sea de vivienda urbana o de establecimiento de comercio. Bueno, finalmente este es mi proyecto de investigación. Espero les haya podido aclarar un poco acerca de este tema que tiene que ver con los diferentes cambios del contrato de arriendo que surgieron en la pandemia sanitaria COVID-19 y que persiste hasta el día de hoy. Muchas gracias por su atención.